y los vehículos más adecuados para aprovechar esa revalorización del dólar. Hoy con Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profim Banca Privada. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, y más, tenemos el cambio euro-dólar 1,04, 1,05, pero bueno, lo podemos ver todavía más abajo ese cambio si Powell hoy pues sale diciendo que van a ser necesarias más subidas de tipos de interés de 75 puntos básicos, ¿eh? Sí, bueno, apuntaron, ¿no? Ya en la última reunión que es muy probable que en julio, cuando se vuelvan a reunir, se proceda, ¿no? A subir ese 0,75%. Sí es verdad que dijeron, sí es verdad que dijeron, ¿no? Que eso, que no pensaban que ese 0,75 se fuese a instalar, ¿no? En las siguientes subidas, sino al contrario, que bueno, pues revisarían, y es muy probable que en reuniones ya después del verano, pues el porcentaje sea menor siempre que la inflación lo permita. Eh, Bien, en este entorno en donde Estados Unidos pues esperan subidas no importantes de tipos de interés, es normal que el dólar pues siga revalorizándose, sobre todo cuando en Europa pues todavía no se ha empezado a subir tipos de interés, y solamente el mero anuncio, ¿no?, de que se va a proceder a ello en la próxima reunión y en torno a un cuarto de punto, y que cabía la posibilidad de que en siguientes reuniones pues la subida fuera algo superior, y que además bueno, iban a finalizarse las compras de los distintos programas que tiene abierto el Banco Central Europeo, pues vimos bueno, pues esa mini crisis en los mercados de deuda, con ese fuerte repunte de las primas de riesgo, ¿no?, que han hecho que esta semana, pues como bien decías, pues el dólar haya vuelto a repuntar, cuando bueno, pues llevábamos desde comienzos de mes que el euro parecía que empezaba a coger tracción en un entorno, como digo, de Estados Unidos con tipos más altos, y en Europa, donde cualquier subida pues va a sentir de forma significativa. Sí parece, ¿no?, apropiado seguir confiando pues en la divisa norteamericana a la hora de diversificar los ahorros. Se ha llegado incluso, o se llega incluso a hablar de que pronto podría alcanzar la paridad. Bien, es una posibilidad que nunca vamos a descartar, ¿no? No podemos decir que no vayamos a llegar ahí. Yo le veo que le cuesta, ¿no? Es verdad que en algunos momentos, y de la semana pasada, pues cayeron incluso rozando el 1,03, pero es verdad que de llegar, ¿no?, a esa paridad no se mantendría durante mucho tiempo un dólar fuerte. Al final, lo que venimos apreciando, ¿no?, desde bueno, pues en los últimos años, incluso en espectro bastante más conflictivo para la zona euro, como fue bueno, pues en esos años centrales de la crisis subprime, el euro se ha mantenido por encima, ¿no?, de esa paridad la mayor parte del tiempo, entre otras cosas porque bueno, pues a los Estados Unidos tampoco les interesa tener un dólar fuerte. Al final, el que la divisa esté muy cara, ¿no?, y cotizando pues muy por encima de lo que cotizan el resto de divisas, supone un coste muy importante de competitividad para los Estados Unidos. Y hay que recordar, ¿no?, durante el gobierno de Trump, cómo insistía, ¿no?, a la Reserva Federal no solo que bajara tipos, sino que hiciera todo lo posible por debilitar el dólar, porque como digo, un dólar muy fuerte pues también a ellos les resta competitividad contra el resto de mercados, y eso es algo que tampoco les gusta. Por eso, aunque bueno, por situación macro y por circunstancias y por la situación de los tipos de interés, el dólar sí debería estar mucho más alto, ¿no?, que el euro, lo hemos visto, como digo, en la última década, con esa mejor situación macroeconómica en Estados Unidos, con un crecimiento mucho más fuerte, con ese pleno empleo que había incluso antes de la pandemia, como pues el euro pues también ha aguantado muy bien y ha estado, ¿no?, con esa revalorización, con lo cual, aunque puede ser, ¿no?, una posibilidad y que lleguemos a esa paridad, como digo, no sería una circunstancia que a mi entender se mantuviese a lo largo del tiempo, a pesar de, como digo, que en Europa pues esperamos subidas de tipos bastante más limitadas y hay un mayor riesgo, ¿no?, en cuanto a los repuntes de las primas de riesgo. Hoy en Arquia nos vais a contar cómo podemos aprovechar un escenario de dólar fuerte para rentabilizar las inversiones, pero antes, ¿tienen en cuenta los inversores la divisa o el efecto divisa al decantarse por un vehículo de inversión u otro?
a la hora de contratar, por ejemplo, un fondo? Sí, ¿no? Bueno, es una preocupación que tienen todos los partícipes y los inversores en fondos de inversión. Es verdad que, bueno, pues para el inversor europeo que trabajamos en euro, la recomendación siempre es hacerlo pues en nuestra divisa base, ¿no? Pero eso no significa que no nos vayamos a aprovechar del repunte del dólar. La gran mayoría de los fondos de inversión que invierten en renta variable o en renta fija norteamericana pueden estar denominados en euros, con lo cual, bueno, los compramos en euros, pero las carteras están invertidas en emisiones y en acciones que cotizan en dólares. Y eso pues hace, ¿no?, que también nos beneficiemos a través de esos productos de esa revalorización de la divisa. ¿Cuándo no lo podemos aprovechar? Pues cuando invertimos en esos mismos fondos, pero optamos por la clase que cubre, ¿no?, el riesgo divisa. En ese caso, pues el efecto de revalorización del dólar no lo sentiríamos y solo estaríamos a la expensa, ¿no?, de lo que haga el mercado de bonos o el mercado de acciones. Como digo, para un inversor en euros pienso que esta es la opción más atractiva, es decir, invertir en fondos que tienen exposición al mercado norteamericano, ya sea de renta fija o de renta variable, pero comprándolos en euros. ¿Por qué? Porque si compramos, primero tendríamos que comprar los dólares, compraríamos dólares en este momento y los estaríamos comprando caros, pero nuestras transacciones en la mayoría de las plataformas nos las transforman en euros y luego nos compran en dólares. Y cuando hacemos un traspaso entre fondos, pues también nos hacen el doble cambio y eso también supone un coste, ¿no?, para la inversión y una pérdida de rentabilidad. Y luego, bueno, pues también el cambio entre euros y dólares de esas transacciones tiene efectos fiscales. Por eso nosotros, en principio, salvo para aquel inversor que trabaja en dólares porque tiene empresas internacionales o porque ya tiene dólares comprados, pues nuestra recomendación es que lo siga haciendo a través del euro y que aproveche pues en esa clase no cubierta, que es la que aprovecharía pues este repunte de la divisa norteamericana en estos momentos. Entendido. Vamos ahora con la lista. Fondos de inversión para aprovecharnos de un dólar fuerte. Vamos a ponerle cara y ojos, con nombres y apellidos a esos fondos de inversión. Bueno, donde más inmediatamente se refleja, ¿no?, la evolución de las divisas es precisamente pues, en los fondos que invierten en monetario o en renta fija de muy corto plazo. Ahí, pues el efecto revalorización de los activos en estos momentos es mínimo y la ganancia que vemos es precisamente la que está obteniendo el dólar frente a la divisa. Las rentabilidades las damos ya en euro, con lo cual eso es una vez transformado, pero como decía, si hemos comprado el BNP Paribas Intiscash, ¿no?, que he incluido en la tabla, que está en dólar, o el de Aberdeen o el de JP Morgan, pues ahí tenemos ese doble efecto. La rentabilidad en dólares sería la del mercado, es decir, en torno al 1% o incluso menos. Como vemos la revalorización de la divisa en todos estos productos, pues vemos esa revalorización que lleva acumulada este año el dólar frente al euro, que bueno, pues en lo que llevamos de ejercicio puede estar, ¿no?, en el entorno del 8%, 8-9%, a 12 meses pues está en torno a un 11-12% de revalorización. Y como digo, pues estos son los productos que mejor lo reflejan. Como decía antes, pues me iría más a esos fondos, ¿no?, que son, bueno, de casas españolas como de BBVA o Caixa, que ya están denominados en euro, con lo cual es la ganancia real que estamos viendo y no tenemos que estar con ese doble juego de divisa. Son los fondos, como digo, que primero no recogen el cambio o la revalorización de dólar frente al euro, con lo cual sería la primera de las inversiones que nos ayudaría a aprovecharlo. En renta variable, pues es más difícil, porque ahí el peso, ¿no?, de lo que hacen los mercados es superior a la ganancia que podamos obtener a través de la divisa. Pero es verdad que también este año pues la diferencia entre los que están cubiertos y los que no están cubiertos pues también no es de varios puntos porcentuales. Pero como digo, para el inversor que quiere pues posicionarse a favor del dólar, la opción más atractiva, ¿no?, y la más accesible es precisamente estos fondos monetarios o de renta fija de muy corto plazo. Mar, para concluir, ¿qué peso crees que deberían tener este tipo de fondos monetarios, renta fija a corto plazo en una cartera?
Dependiendo del perfil, ¿no? Pero sí es verdad que tener un 10% pues puede ser una opción interesante. Lo único, recordar que estamos comprando el dólar ya pues caro, ya se ha revalorizado de forma significativa, que es verdad que en el corto plazo podemos esperar que siga subiendo, pero que tampoco le vemos mucho margen y que cuando deseemos deshacer la inversión será cuando el dólar empiece a caer, con lo cual ahí pues tenemos ese riesgo de salirnos justo en el peor momento, ¿no? Con lo cual no tendría más de un 10% en este tipo de fondos como manera de descorrelacionar las carteras y de aprovechar pues este momento puntual más favorable para la divisa norteamericana. Eso, mucho cuidado también con lo que mejor está funcionando porque ya nos está diciendo Mar Barrero, el dólar pues ha subido ya bastante en el año, muchísimo más de lo que se esperaba. Mar Barrero, directora de análisis de Arca Profim Banca Privada, como siempre, muchísimas gracias por la ayuda y por los consejos. Cuídese mucho, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. 12.25 el dólar, el euro, las bolsas, Eurostoxx y muchos gurús en Estados Unidos hablando de nuevo de un gran crash y una gran recesión. Bueno, veremos. Ojalá no llegue la sangre al río, pero desde luego no pinta nada bien la situación. Hacemos una pausa y enseguida nos ponemos ya con Momentum de la economía en los mercados con Rafael Valera de Buy and Hold y con Javier Domínguez Navarro de abrigabonos.es.